Muy buenas gente. Una vez más nos encontramos en este canal para ver las diferencias entre la versión internacional de un juego, con respecto a su contraparte japonesa. Esta vez le toca a otra franquicia popular de Rockstar, Red Dead Redemption. Ya hemos visto cómo Rockstar en el pasado tuvo que lidiar con la clasificación 0, la organización responsable de clasificar a los videojuegos en Japón, para poder lanzar los títulos de la saga GTA en dicho país. En ese momento los títulos de Rockstar eran publicados por Capcom, esto fue desde GTA 3 hasta GTA 4. Hasta que en 2010 Take-Two finalmente abrió su propia subsidiaria en Tokio, haciendo que desde entonces ellos publicaran sus propios títulos sin tener que depender de una empresa externa, y de encargarse de hacer los cambios correspondientes a los juegos para poder adaptarlos y distribuirlos en el país. Red Dead Redemption fue uno de los primeros títulos publicados por la propia Take-Two en Japón. Durante el proceso tuvieron que realizar cambios en el juego para que se pueda adaptar mejor al público japonés. Primero que todo, el esquema de controles en PlayStation es diferente al nuestro. Mientras que nosotros usamos la cruz como el botón de confirmación, y el círculo el botón para cancelar, en Japón es todo lo contrario, el círculo lo utilizan como el de confirmación, y la cruz para cancelar. En el relanzamiento para PS4, el esquema de controles es el mismo que el de Occidente, o sea la cruz se usa como el botón de confirmación. Esto es debido a que Sony en la actualidad decidió que el botón cruz sea el botón para confirmar de manera universal, incluyendo a Japón. Los textos obviamente fueron traducidos al japonés, esto incluye tanto diálogos, textos de ayuda, e incluso, los nombres de las distintas zonas del mapa fueron traducidos al japonés. Esto último es algo curioso ya que la saga GTA en sus lanzamientos japoneses no suele hacer esto, y tampoco ocurre en Red Dead Redemption 2. Lo que quisiera destacar de esta traducción es que en el relanzamiento más reciente para PS4 y Nintendo Switch, algunas tipografías fueron cambiadas. Por ejemplo, la pantalla de muerte y la de fracasar una misión, en las nuevas versiones ya no usan la mítica tipografía. También cuando los subtítulos muestran diálogos en español, en las nuevas versiones utilizan una fuente más sencilla a diferencia del lanzamiento inicial. Esto probablemente se haya hecho para que los textos que no estén en japonés fueran más fáciles de entender en dicho país. Este juego en su versión japonesa, realmente no posee mucha censura. A comparación de la saga GTA, Red Dead Redemption no suele mostrar demasiada violencia o escenas sexuales explícitas a menudo, pero eso no quiere decir que se haya salvado de ser censurado. Pese a que este juego tiene la clasificación Z, la más alta en el sistema de clasificación por edades de 0, Rockstar tuvo que censurar 2 escenas para poder distribuirlo en Japón sin problemas. La escena introductoria de la misión, Las puertas del presidio, nos recibe con este primer plano de Reyes, que seguramente haya hecho pasar un momento incómodo a alguna persona que se encontraba jugando en el salón de su casa. Cuando te vea la próxima vez que sea un poco más durito, ¿eh? Enemy rougher, ¿eh? Los jugadores japoneses no debían de preocuparse de esta escena porque tan pronto la cámara se acerca a las puertas, la escena se corta y pasa directamente a cuando acaba todo el show. Yo, excuse me. Oye, mamita, cuando te vea la próxima vez que sea un poco más durito, ¿eh? Enemy rougher, ¿eh? También se esforzaron en eliminar cualquier gemido que se pueda escuchar desde fuera, y que la mujer ya no tenga sus pechos al descubierto. La siguiente cinemática que ha sido censurada es en la misión, Sin castigos malcriamos a los bandidos. Pero extrañamente esta escena solo fue censurada en el reciente relanzamiento. Luego de romper las tablas de la puerta del granjero, vemos la masacre que han hecho los bandidos en esta granja. Han desnudado a este pobre hombre y lo colgaron para ahorcarlo. Holy sweet mother of mercy. Pero en la versión japonesa para PS4 y Switch, vemos que el hombre se encuentra vestido. Es extraño que esta censura solo haya aplicado en el relanzamiento, como dije, en PS3 y Xbox 360 esta censura no existe. ¿Acaso la clasificación 0 ha pasado por alto esta escena en su momento? ¿O Rockstar ha querido asegurarse de censurar todos los desnudos para evitarse problemas? Esos serían todos los cambios que he encontrado en el primer juego. A comparación de otros títulos de Rockstar, este juego no se ha visto demasiado afectado por la censura, por lo que el público japonés tiene una experiencia bastante disfrutable, que no tiene nada que envidiarle a la versión occidental.
Su secuela lanzada 8 años después, no corrió la misma suerte. El juego tuvo que ser mucho más censurado que su antecesor, ya que este juego era mucho más explícito a la hora de mostrar contenido sexual y sangriento. Por lo que se vio obligado a hacer ciertos cambios para poder cumplir con las políticas de la clasificación 0. El juego también cuenta con los textos traducidos al japonés, pero esta vez los lugares del mapa permanecen en inglés y no traducidos como ocurre en el primer juego. Para este punto el esquema de controles en Japón era el mismo que el de Occidente. Pasando ya la censura, Rockstar se ha visto obligado a censurar todas las escenas donde haya desnudos, y esto se puede apreciar por primera vez en 2 misiones del capítulo 2. En la cinemática inicial de la misión, una visita de compromiso, Kieran se encuentra atado en un árbol como rehén, para que proporcione información sobre Colm O'Driscoll, y de dónde podría estar. Viendo que Kieran se niega a hablar, le bajan los pantalones para castrarlo, pero antes de llegar a eso finalmente decide hablar. Esta escena realmente no la consideraría muy explícita, dado a que en ningún momento se ve lo que Kieran tiene ahí abajo. Okay, listen. I know where O'Driscoll was holed up. He's at 6 Point Cabin. Pero de todas formas esta parte fue censurada en Japón. Si bien la escena se mantiene casi igual, ahora Kieran tiene ropa interior, haciendo que no se pueda ver parte de su piel desnuda. You kidding me, right? Of course. You sick bastard! Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll was holed up. He's at 6 Point Cabin. En la misión siguiente llamada Tiempos de Sosiego, tendremos que llevar a Lenny a la taberna de Valentine para que tome unos tragos y que se despeje un poco. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. La cosa al final termina siendo una noche desfrenada a causa del alcohol. Habrá 2 ocasiones en donde Lenny se habrá perdido y tendremos que ir a buscarlo. En ese momento podemos subir las escaleras e ir a la habitación de la izquierda, en donde nos encontraremos esta escena. Lenny? Sorry. Bueno, en esta ocasión Lenny no se encontraba aquí, pero estoy seguro que en la segunda vez sí estará. Lenny? Lenny! Oh, bueno, eso creo. En la versión japonesa esta escena sigue estando en el juego, pero ahora la pareja se encontrará vestida en ambas ocasiones donde podemos entrar a la habitación. Lenny! La censura al contenido sexual no solo fue aplicado a las misiones, sino que también a ciertos eventos del modo libre. Al norte de Valentine, podremos encontrar a 2 tipos husmeando por una ventana. Posteriormente se aburrirán y se marcharán, dándonos a nosotros la oportunidad de ver qué es lo que tanto miraban. O ya veo. ¿Saben qué es lo peor de todo? Cuando somos descubiertos y el hombre señala hacia la ventana, se le puede ver a su miembro viril. En la versión japonesa esta escena es igual, pero con la diferencia de que ahora el hombre posee pantalones. Incluso hace la animación de tapar a su amigo, pese a que no se le vea. En la granja de los Guthrie, en uno de los 3 pequeños cobertizos, podemos encontrar a un hombre muerto con los pantalones bajados, y junto a él, una oveja muerta. Solo diré que la oveja tiene un anillo de bodas que podemos saquear. En la versión japonesa, el hombre muerto tendrá los pantalones subidos. Al final de la misión, disputas familiares, pasadas y presentes, la banda termina incendiando la mansión. A Catherine Braithwaite, la matriarca de la familia, deciden dejarla con vida, pero en un intento desesperado vuelve corriendo a la mansión en llamas donde moriría carbonizada. Si luego de completar la misión volvemos a la mansión, además de ver lo poco que queda de esta, podemos encontrar el cadáver de la señora Braithwaite, totalmente carbonizado y desnudo. En la versión japonesa el cadáver ahora posee el vestido quemado que tenía antes de morir. Aunque no tiene mucho sentido que el vestido haya sobrevivido luego de haberse expuesto a toda esa ola de fuego. En los bosques cercanos a Annesburg, es posible de encontrar a un hombre salvaje, o también llamado hombre lobo.
Se lo refiere de esta manera porque es un tipo que vive totalmente aislado de la sociedad, que fue criado por una manada de lobos, tanto así que imita las acciones y los aullidos de los mismos. El detalle importante aquí es que este hombre se abstiene totalmente de usar ropa, y vive como Dios lo trajo al mundo. En la versión japonesa el hombre salvaje ahora usa unos shorts blancos desgastados. Come on. En los hoteles, además de hospedarnos en una habitación, podemos tomarnos un relajante baño antes de seguir con nuestro camino. Cuando hacemos esto Arthur se quitará la ropa, pero realmente no es posible de ver que hay más allá. En los primeros días de ser lanzado el juego, los jugadores encontraron un glitch para poder morir mientras tomamos un baño. Al reaparecer Arthur tendrá su modelado completamente desnudo, y podremos andar por el modo libre así como si nada, y la gente tampoco se verá alarmada por nosotros. Lo único malo de este glitch es que no podremos hacer misiones. Al parecer, Rockstar ya se temía que esto podría ocurrir, por lo que en la versión japonesa si replicamos este mismo glitch, Arthur aparecerá semidesnudo, porque ahora tendrá ropa interior. Este es un detalle que me sorprende, porque a la hora de bañarnos no es posible de ver la cintura de Arthur para abajo, pero aún así cambiaron su modelado. Se nota que Rockstar no quería tener problemas con la clasificación 0 si los jugadores japoneses encontraban este glitch. Red Dead Redemption 2 dio un gran salto a comparación de su antecesor, y Rockstar se ha esmerado en que el juego se sienta lo más realista posible, pero a veces ese realismo puede ser difícil de digerir para algunos. En el juego podemos encontrar cuerpos que han sido desmembrados, pero también podemos desmembrar a uno nosotros mismos. Si le disparamos varias veces a una extremidad, esta se despegará del resto del cuerpo. En la versión japonesa aún se puede desmembrar, pero con la diferencia de que ahora al dispararle a las extremidades, estas simplemente explotarán y desaparecerán. Al mismo tiempo, la textura de las partes cortadas es diferente en la versión japonesa. Mientras que en el resto del mundo se puede apreciar los huesos, órganos, y otros detalles, en la versión japonesa estos detalles no se pueden ver, debido a que la textura es más borrosa. Esto se puede apreciar mejor en la cinemática de la misión, Jinetes y Apocalipsis, en donde los O'Driscoll envían el cuerpo decapitado de Kieran al campamento. El pobre se merecía algo mejor para este video. Si comparamos ambas versiones, veremos como el cuello decapitado en la versión japonesa se ve más borroso. Aunque siento que se ve extraño, pareciera que estuviese hecho de plástico o algo así. Algo similar se puede apreciar en la casa del meteorito, uno de los puntos de interés del juego. Si bien por fuera parece una casa normal, por dentro encontraremos a un grupo de personas que fueron despedazados por este meteorito, tanto así que hasta los llegó a descuartizar, dejando órganos y huesos expuestos. En la versión japonesa esta escena es menos grotesca, debido a que no hay tantas extremidades sueltas, y que las personas no tienen expuestas parte de sus órganos y huesos. Fíjense en el cuerpo con camiseta azul. Las pistas del asesino serial que podemos encontrar fueron censuradas drásticamente. En la versión occidental, vemos torsos colgados que están totalmente desmembrados. En la versión japonesa ya no encontraremos un torso, sino que un cuerpo completo. De igual manera seguiremos consiguiendo las partes del mapa en la boca de una cabeza decapitada, aunque la textura de sangre es más borrosa. Esto aplica para las 3 pistas que podemos encontrar. Una vez que reunamos los 3 mapas y vayamos al sótano del asesino, encontraremos un montón de cadáveres despedazados, desmembrados, y con trozos de carne dispersos por el suelo. En la versión japonesa este lugar carece de esos detalles grotescos. En el suelo no encontraremos trozos de carne, y tampoco los encontraremos colgados. El cambio más notable es el cuerpo destripado, que posee el cuchillo clavado. En la versión japonesa el cuerpo ahora está cubierto por unas tiras blancas, evitando así que no se pueda ver los órganos de por dentro. Y esas han sido todas las diferencias que he encontrado. Como vimos, el primer juego en Japón está casi libre de censura, pero su secuela no ha corrido la misma suerte. Aún me sorprende que hayan censurado el modelo desnudo de Arthur, que es difícil de apreciar salvo que hagas un glitch. Si les ha gustado este video, no olviden de apoyarlo con un like, y de suscribirse para ver más contenido como este.
Si quieres ver más diferencias y censuras, te recomiendo ver este video de GTA Trilogy, en donde comparo la versión occidental con la versión japonesa, que estas remasterizaciones son tan malas, que incluso las censuras en Japón tienen bugs. You moron, Morgan. You moron. Not again.